Y pensando en el capítulo anterior, el capítulo 8, cuando vemos nosotros el versículo 27, cómo es que se encuentra Daniel, ¿verdad? Estuvo enfermo, convaleciente, y después de esto empezó a atender a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Estamos viendo nosotros el estado espiritual, el estado emocional de Daniel. Tiene espanto porque hay cosas que no entiende. Y entonces nosotros entramos al capítulo 9 y vemos nosotras cómo es que el Señor es bueno porque le va a enviar un ángel que le va a ayudar a entender lo que él no está entendiendo, lo que para él está como confuso y lo tiene un poco asustado. Y empezamos rápidamente, hermanitas, en el capítulo 9, versículo 1, cómo es que ya se encuentran bajo el reino persa. Este es el primer año de Darío y ahí es donde se encuentra Daniel sirviendo a este rey. Sirve bajo la orden ahora de los persas. Y en el año primero, dice el versículo 2 de su reinado, hablando yo, Daniel, en primera persona, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta al profeta Jeremías, ¿verdad? Porque él quiere saber, él quiere entender, y entonces va a ir y va a buscar la información en los libros que están escritos, en las profecías, en la palabra que Dios ha dejado a su pueblo. Y entonces nosotros vemos cómo es que Daniel no se queda con la duda, no se queda con el espanto, pero va a accionar, va a hacer algo, va a buscar. Y no va a buscar en otro hombre, va a buscar en la presencia de Dios y va a buscar los libros que dicen lo que él puede estar de alguna manera sin entender. Y vemos nosotros rapiditamente Jeremías 25:12 hablando de la profecía y dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces vemos nosotros el versículo 3, y cuando Daniel ve esta información, dice, volví mi rostro a Dios y pensando en esto yo pensaba, bueno, dijo el Señor que serían asolados por los babilónicos. Los babilónicos ya no existen, ahora está el imperio persa. De alguna manera creo que Daniel está queriendo ver si ya es el tiempo de que esto termine. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole. ¿Cómo le buscó? En oración. Y no solo en oración, pero en rogativa. Insistió, insistió. ¿Y cómo lo hizo? En ayuno, en silicio y en ceniza. Lo hizo de la manera que el Señor lo pedía. Y oró a Jehová Dios y confesó diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Cómo llegó Daniel delante del Señor? Y me acordé de Jesús cuando enseñaba la oración del Padre nuestro. Me acordé cómo exaltó al Señor primeramente y vemos nosotros a Daniel hacer lo mismo. Viene y habla con Dios y le dice, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Daniel está hablando al Dios del pueblo de Israel, al Dios que profesará a Jesús, al Dios que nosotras ahora conocemos. Y luego seguimos con el versículo 5 y dice, hemos pecado. Después de que exalta el poder y la gracia y la misericordia de Dios, después que le recuerda a Dios que Dios es un Dios fiel, que guarda los pactos,
a aquellos que guardan sus mandamientos. Y recordemos que Daniel guarda los mandamientos. Desde que Daniel llegó cautivo, desde jovencito ha estado guardando los mandamientos, ha estado poniendo a Jehová por lo alto, ha reconocido quién es Jehová delante de los reyes a los que ha servido. Entonces, él con confianza viene delante de Dios para poder rogar a Dios. Pero luego no habla en primera persona, ahora va a hablar por todos. Dice, hemos pecado. Señor, no vengo solo, no vengo solo conmigo mismo, sino conmigo traigo al pueblo que pertenezco. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes. Qué hermosa manera de Daniel llegar a Dios, reconociendo verdaderamente que no es digno de estar en la presencia de Dios. Y él se une a todos los pecadores, ¿verdad? Como dice Romanos, no hay justo ni aún uno. Dice el 6, no hemos obedecido a tus siervos. Cuando tus profetas nos han hablado y nos han dicho y han venido, ¿cuántos profetas no habían ido al pueblo de Israel diciéndoles, dejen los malos caminos, dejen de ser rebeldes, dejen de hacer impiedad, dejen de estar oprimiendo al pobre? Vemos a los profetas menores, vemos a los profetas mayores. ¿Cuántas veces no el Señor les ha estado hablando por los profetas? Pero luego Daniel reconoce y dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No lo hemos hecho, Señor. Vemos nosotros entonces a Daniel en una humillación completa, con un corazón completamente en los pies del Creador, a los pies del Señor, reconociendo que Él y su pueblo no han hecho lo que Dios les ha pedido, que todo lo que han hecho los ha llevado a donde se encuentran ahora. Sin embargo, él ha visto que Dios guarda el pacto con los que le aman, con los que lo buscan. Dice Daniel 9, versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra es la confusión. Tú siempre eres justo, tú siempre eres santo, tú siempre eres fiel. Nosotros en confusión estamos por la manera que nos conducimos, por la manera que somos desobedientes, por la manera que causamos dolor a tu corazón. Dice lo último, los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti, rebeldía, rebeldía. Lo sabes y no lo haces. Lo sabes y no lo quieres hacer. Te rebelas, vas en contra, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir adversario o Satanás? Y entonces eso nos pone, dice Daniel, del lado del adversario, no del lado de tu presencia, Señor. Y luego vemos nosotros el versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Daniel habla por toda la comunidad, intercede y ruega por todos. Él no se pone a pensar en la rebeldía y que la rebeldía misma no permite que el Señor pueda escuchar, pero Él va a interceder como lo hicieron muchos hombres de la fe, van a interceder por su pueblo, se van a preocupar por su pueblo y van a llegar a Dios y lo van a presentar y van a reconocer lo que el pueblo debería de estar reconociendo. Ellos lo hacen en nombre del pueblo. Dice, porque contra ti hemos pecado. Él se incluye en el grupo, en la comunidad. Él es parte de la comunidad. Te hemos ofendido, Señor. El 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Por eso me acerco, Señor. Por eso vengo a ti, porque es de ti la misericordia, es de ti el perdón. Y aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz a Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos,
todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer. Verdaderamente, Señor, yo, Daniel, dijera Daniel, estoy aquí y yo sé que no tengo cara para estar delante de ti, porque si el pueblo se pone aquí, nos consumirías. Pero me he atrevido porque grande es tu misericordia, grande. El 12 dice, y Él ha cumplido la palabra que habló con nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Porque el Señor cumple lo que dice, porque el Señor ha dejado un decreto, ha dejado mandamientos y está en la humanidad, está en el pueblo de Israel, quererlos obedecer o no. Pero si no los obedece, el Señor les dijo claramente que si no obedecían andarían cautivos, serían exiliados, serían asolados, serían maltratados. Y esto es un resultado de la desobediencia. Y ellos se encuentran ahí. ¿Cuántos años no han pasado? ¿Y cuánta batalla no ha tenido Daniel? Hablábamos la semana pasada. ¿Cómo se siente Daniel? ¿Cómo se siente Daniel de ver al pueblo, de ver a Dios y de ver la necesidad de regresar a Dios, pero al mismo tiempo al pueblo en rebeldía? Pero él en su amor, en su deseo, en su querer ver al pueblo de Israel nuevamente en el lugar que Dios lo quiere tener, él va a venir, se va a acercar a Jehová y le va a hablar, le va a rogar. Pareciera que Daniel ahorita ve Jerusalén en ruinas. ¿Y por dónde está la esperanza? Porque hay puros escombros. Todo ha sido destruido, quemado, abandonado, desolado. ¿Cuándo va a ocurrir esto que el Señor está diciendo? Entonces vemos nosotros el versículo 13 dice, conforme está escrito. Esto nos dice a nosotros que toda la palabra de Dios escrita no está en balde. Tiene una razón de estar ahí, tiene un propósito en la vida del ser humano y específicamente en el pueblo escogido de Dios en este contexto. Dice, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová. O sea, nos están destruyendo, estamos siendo maltratados y ahí queremos estar. Queremos seguir adorando ídolos y sabemos que no es lo correcto, pero ahí queremos estar. Dice, no hemos deseado convertirnos de nuestras maldades y no queremos entender tu verdad, Señor. 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Esto, Señor, es causa nuestra. Esto que está aconteciendo, reconozco, Señor, que es porque este pueblo del que formo parte es un pueblo duro de cerviz, es un pueblo rebelde. Y el 15, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, así, Señor. Y viene Daniel a recordarle a Jehová lo que ha hecho tiempos antes, como él al escuchar el clamor, ¿verdad? De los que estaban sufriendo el oprobio y la esclavitud, respondió y mandó a Moisés. Y de esta manera Daniel quiere también llamar ahora al Señor. Y dice, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Y con esto vemos nosotros algo maravilloso en lo que sigue. Dice el versículo 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, son el oprobio de todo en derredor.
Nuestro pueblo, Señor, está en vergüenza. Lo están pisoteando. Estamos siendo maltratados, avergonzados, siendo tratados como si fuésemos nada. Y vemos a Daniel clamando al Señor con tanto ruego. 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración. Dios nuestro, porque Dios es Dios de todo el pueblo de Israel, a pesar de sus impiedades, porque así lo dijo el Señor desde Jacob. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiamos en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias. Muchas verdaderamente son las misericordias del Señor, porque pasa y pasa y pasa tiempo, y el Señor de una u otra manera está guardando a su pueblo por causa de estos siervos que están dispuestos a seguir fieles, a caminar con Dios, por causa de ese pequeño remanente que no dobla rodillas a otros dioses, que cuando le ruegan a Dios, Dios los escucha. ¿Por qué? Porque son amados, como dice este capítulo de Daniel. Oye, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, por amor de ti mismo, Padre, por el amor que tú te tienes, porque no hay otra cosa con la que pueda clamarte, pero por el amor que tú te tienes, por ese amor, Señor. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y vemos nosotros que yo creo que Daniel ni siquiera ha terminado de hablar, ¿verdad? Porque mira cómo dice el 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, y ahora dice mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando de repente el varón Gabriel, aquí está, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, que pudieran ser las 3 de la tarde de nosotros, ¿verdad? Más o menos. Y me hizo entender y habló conmigo. Me hizo entender. Eso es lo que necesita Daniel, que Dios lo haga entender. No entiende lo que está pasando. Es dura la situación que están viviendo. Muchas visiones ha tenido que no, como que no las alcanza a entender, pero el Señor estará ahí para ayudarlo, para hacerlo entender. Llega el ángel y dice, me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Y acaso Daniel no era sabio? Sí era sabio. ¿Acaso Daniel no tenía entendimiento? Sí era con entendimiento. Pero hay un asunto específico que no puede entender aquí, que va a necesitar la ayuda de Dios, la ayuda espiritual del Señor, para que lo pueda entender. Y ahí está el Señor, ahí está el ángel. ¿Por qué? Porque tú eres muy amado, no solo amado, hermanitas, muy amado. Daniel nos puede dar a nosotros un ejemplo de lo que es servir a Dios genuinamente en medio de un mundo hostil y lleno de tanta maldad. Porque muchas veces decimos en nuestros tiempos, en lo que vivimos, no es que ser cristiano, ser hijo de Dios es difícil porque el mundo jala, el mundo esto, y siempre le estamos echando culpa al mundo. Y somos nosotros y nuestra concupiscencia, porque verdaderamente si deseáramos amar a Dios, Él nos ayudaría a entender y nos pondría las cosas así, tan sencillas como a Daniel se lo está haciendo saber ahorita. Y vemos nosotros enseguida cómo es que le va a explicar la siguiente profecía.
y se llama las 70 semanas. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel. Aquí se trata del pueblo de Israel y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuántas cosas no se harán en estas 70 semanas? ¿Verdad? Primero, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice, para explicar un poquito esto de las 70 semanas rapiditamente, porque si nosotras vemos las 70 semanas de acuerdo a la escritura, nos pudiéramos estar dando cuenta, válgame la redundancia, que está hablando del total de 490 años, porque pudiéramos decir que aquí se trata de un día de la semana, representa un año de historia que acontecerá en el pueblo de Israel para que estas cosas acontezcan. Y aquí les tengo unas citas de referencia. Números 14:34 dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Otra referencia, Ezequiel 4:5. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días. 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. A otra referencia de último, Génesis 27. Ah, no recuerdo, el versículo 27, hermanitas. No recuerdo si puse el capítulo, pero ahorita cuando lo escuchen, ustedes tal vez sepan cuál es el capítulo. Dice, cumple la semana de esta, sí, es cuando es en Génesis cuando está lo de Jacob, que se va a casar con Raquel. Dice, cumple la semana de esta y te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y él dio a Raquel su hija por mujer. Entonces vemos que en el hebreo, semana una semana está hablando de año. O sea, un día de la semana es un año. Dice, las posibilidades que aquí se refiere a años son mucho grandes por las referencias que tenemos. Semanas también en el hebreo se conocen como sietena. La palabra sietena no existe en el español, pero sí existe en el hebreo. Y hay una referencia en Levíticos 25:8 que dice, y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Por qué? Porque 7 por 7, 49 años. Entonces pensamos que la posibilidad de que sean no semanas, pero años es grande. Entonces, 70 semanas son 490 años, porque 70 por 7 son 490 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Para esta nueva oportunidad que se le estará dando al pueblo de Israel. Daniel 9:24b dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos para esto. Todo esto va a acontecer. ¿Y cómo va a acontecer? Va a acontecer en 3 periodos. 3 periodos que se tienen que llevar a cabo. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende.
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces nos damos cuenta que aquí hay división de tres, y esta división son 3 periodos que van a acontecer en este tiempo. Habla de 7 semanas o 7 años para restaurar y edificar. Y esta referencia la podemos ver en Esdras 7, 11 al 22, donde va a hablar de Artajerjes, que va a mandarlos a restaurar y a edificar. Las 62 semanas o años, ¿verdad? La, se edificará el muro, pero los eruditos dicen que pareciera ser que estas 62 semanas tienen que ver con el silencio, con el tiempo del oscurantismo, con el tiempo donde Dios no habló, donde Dios no dijo nada a su pueblo. Y después, en este tiempo, vemos la llegada o el ungimiento del Mesías entre estas 62 semanas. Vemos nosotros el ungimiento en Lucas 3:22, Hechos 10:38, donde dice que Jesús será ungido por el Espíritu Santo a través del bautismo, ¿verdad? Y dice el versículo 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y eso nosotras lo sabemos bien porque tenemos lo completo, porque sabemos toda la historia. ¡Wow! Qué bendición tan grande nos tocó vivir en este tiempo, hermanitas, ¿ah? Porque a Daniel no le tocó ver esto, pero a nosotras sí nos ha tocado ver esto. Y es una bendición tan grande poder ir a las profecías y ver cómo se están cumpliendo y cómo no creer en nuestro Dios Todopoderoso y en su palabra. Y dice, y le quitarán a Mesías la vida, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y vemos nosotros que en este periodo es cuando es quitada la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida del Mesías. ¿Para qué? Para expiar la iniquidad, ¿verdad? Llega el Señor para ser ese cordero perfecto sin mancha y le es quitada la vida. Pero también en este periodo vemos a Israel rechazando al Mesías, no creyendo que Él es el Salvador del mundo. Lo critican, lo ofenden hasta lo último y lo mandan a ser juzgado por los gobiernos de ese tiempo. Entonces también vemos en el año 70 la destrucción del templo nuevamente, que hay una posibilidad, hermanitas, y aquí hablamos de posibilidades porque verdaderamente no considero saberlo todo, y si alguien lo sabe mejor, aquí estamos para aprender. Pero en la segunda parte donde dice, ah, y se levantará y destruirá hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones, este príncipe. Posiblemente se está hablando de los romanos y Tito, el que encabezó esta guerra, donde se destruyó el templo nuevamente. Y luego dice más adelante, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Yo me decía, bueno, esto podría estar atrasito y no acá, ¿verdad? Pero dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, si pensamos nosotros en 7, dividimos esos a la mitad, que serían 3 años y medio, que más o menos ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque cuando Él vino, Él estuvo confirmando el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Y verdaderamente que así fue, porque después de los 3 años y medio de su ministerio, Él es colgado en la cruz, se rasga el templo, como dice Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y nuestro Señor Jesucristo terminó con los sacrificios, terminó con las ofrendas. Hasta aquí eran. Él terminó cuando se sacrificó él delante del Padre en esos 3 años y medio de su ministerio. Y luego, posiblemente, sigue diciendo, después hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Parece ser que la última semana, como decíamos, se refiere a su ministerio. Y luego vemos después de el- la destrucción del templo, cómo la iglesia del Señor va a empezar a levantarse. Después de esos 3 años y medio, cuando Jesús se va, resucita, viene y empieza a resurgir la iglesia del Señor. Viene y muchos son verdaderamente levantados y obedientes para la iglesia del Señor, pero a la misma vez también nos damos cuenta que la mayoría del pueblo de Israel no quiere, no quiere. El Señor le está diciendo acá a Daniel, ellos tienen otra oportunidad. Mi pueblo tendrá otra oportunidad. Yo se las voy a dar, pero nos damos cuenta que la decisión de tomar esa oportunidad es del pueblo, no de Dios. Dios lo hace todo, Dios lo hizo todo, Dios quiso tenerlos como la gallina tiene a los pollitos ahí bien cuidaditos, pero ellos no quisieron. Entonces, ¿qué les espera? ¿Qué les espera? Dice, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Porque en verdad el pueblo judío, los religiosos, vinieron a ser los que persiguieron después a Dios. Si lo vemos de esta manera, porque al perseguir a nuestro Señor Jesús, persiguieron a Dios. ¿Dónde quedó la rebeldía? Siguió la rebeldía. Siguió, siguió la impiedad. En el tiempo del ministerio de Jesús nos damos cuenta nosotras cómo es que ellos no querían escuchar las enseñanzas que él traía, lo rechazaron completamente. Mas Dios le dice a Daniel, Daniel, así acontecerá. Ahorita ves desolado todo, pero habrá oportunidad. Ellos verdaderamente están rebeldes, pero aún yo tendré misericordia, Daniel. Yo tendré misericordia. Se levantará el Mesías, quien querrá con todo el corazón darles la bendición de ser restaurados, de ser sanados, de ser nuevamente vueltos al Padre. Pero la decisión estará en ellos. Y verdaderamente nosotros vemos que hubo un pequeño remanente de este pueblo que se mantuvo fiel y por él nosotras ahora podemos darle la gloria a nuestro Dios. En resumidas cuentas, hermanitas, nos damos cuenta nosotras en este pasaje qué hermoso es acercarnos a Dios a través de la oración, a través del ruego, cuando somos justos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que lo hace todo, porque Él es el que está en nosotras, porque en nuestras debilidades y en nuestros defectos y en nuestras luchas, Él nos va transformando y Él lo ve. Y cuando nosotras nos acercamos a Él, Él escucha y Él responde. A veces inmediatamente, a veces no tan inmediatamente, pero siempre responde. ¿Por qué?
porque el amor por nosotras, sus hijas, es mucho cuando verdaderamente estamos consagradas al Padre, cuando nos equivocamos, pero el Señor a través de la palabra de una hermanita nos corrige y nosotras humildemente decimos, heme aquí, Señor, y seguimos adelante. Él nos va a poner atención porque a él le gusta poner oído a los que le invocan de verdad, a los que le aman de verdad. Jehová responde, respondió, responde, responderá siempre. Y ahora nosotros tenemos la bendición de ser parte de la iglesia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía está indicando esto que ahora tenemos, hermanitas. Nosotras estamos aquí de diferentes lugares y cómo tenemos esos lazos que nos unen, pero es que es el Espíritu de Dios que está en nosotras y que nos ata, nos amarra y nos hace ser un solo cuerpo. Y aunque tenemos dificultades y a veces no estamos de acuerdo todas, pero el amor de Dios cubre toda ofensa y seguimos adelante. Ahora a nosotras nos queda seguir adelante, creer en las profecías que se han cumplido y llevarlas en nuestro corazón y cuando se necesite poder compartirlas, compartirlas para aquellos que dicen, pues yo no creo en Dios, porque mira, Dios nos deja saber detalles, fechas, tiempos, para que nosotros nos quedamos claras en ello, hermanitas. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Gracias, gracias por darme la bendición de aprender aquí juntas y que el Señor me las bendiga, hermanitas.